Muy buenos días con todos, bienvenidos. Vamos a iniciar la jornada de hoy. Les pido por favor estar atentos al contenido audiovisual que se va a compartir en esta clase, como lo hemos venido haciendo a lo largo de este primer ciclo que acaba de terminar. Atentos por favor, como lo hemos hecho en otras ocasiones, me confirman una vez que tengan audio y video a disposición. No seas, el racismo probablemente ha tenido un impacto enorme en tu vida. Comentarios como, uy, si el que no come negra no va para el cielo. Piensan que también somos analfabetos. Realmente la discriminación por color de piel es algo que se vive todos los días. Durante 300 años en la colonia, el color de tu piel decidía cuál sería tu lugar en la sociedad. Pero después de las independencias, seguías viviendo con esa herencia colonial. O sea, no fue que Bolívar y San Martín llegaron y ahora todos éramos iguales. Eso debía ser así en la teoría, quizá, pero no fue la realidad. Afrodescendientes e indígenas seguían en una pobreza terrible y los blancos criollos seguían teniendo más plata. Y si estás pensando que ya pasaron siglos, ¿qué importa todo eso? Créeme que importa. Los individuos tienen libertades, claro. Pero veámoslo así, en la carrera de 100 metros de la vida, unos empiezan con 50 metros de ventaja y otros empiezan desde el metro cero cargando plomo en la espalda. Si tu tatarabuelo era un hacendado rico con destilerías y ganado, probablemente tu vida sea algo diferente a si tu tatarabuelo era un esclavo en una de esas haciendas. Sobre todo en América Latina, en donde la pobreza y la miseria son tan duras y en donde el mercado laboral no es ninguna maravilla. Hoy en día todavía vemos claramente el impacto de ese racismo histórico que se ha adaptado y se ha convertido en un racismo moderno. Aquí ven a un político peruano dándole jabón a otro para que se lave, un ataque racista habitual contra gente de tez oscura, en pleno debate televisivo. Tienes un buen perfil, no te dan el acceso al empleo. Porque hay unos estereotipos, se dice que los negros son flojos. Pero en América Latina no hay racismo, solo hay clasismo. Eso cuenta una leyenda urbana muy popular. En Latinoamérica hay muchísimo clasismo, sí, pero también hay muchísimo racismo. Es más, van ligados, porque en América Latina es más probable que seas pobre si eres afrodescendiente o indígena. En un rato vamos a hablar sobre eso. El racismo es una fuerza invisible que definió a las instituciones latinoamericanas durante siglos y que sigue metida en muchas de nuestras cabezas. Y es muy curioso porque desde un punto de vista científico actual, creer en las razas es igual a creer en Santa Claus o en Mickey Mouse. Vamos a ver qué dice la ciencia sobre las razas. Tu negocio va bien, pero podría ir incluso mejor con Copa. Según la RAE, la raza es la casta o calidad del origen o linaje, una definición que me recuerda a la colonia. También explican la palabra aludiendo a cada uno de los grupos en que se subdividen algunas especies biológicas. Esa está más amplia y diría que es la que se usa con más frecuencia. Lo cierto es que nadie sabe de dónde viene este término. Unos lingüistas dicen que viene del latín, otros creen que es árabe, germánico o eslavo. No sabemos. Durante muchos siglos en el castellano se usó como sinónimo de linaje, o sea, para diferenciar a los nobles de los plebeyos. El significado moderno de raza, que se refiere a atributos físicos como el color de la piel, del pelo, la forma de la nariz, se la debemos al médico francés François Bernier. En 1865, este señor se inventó una división de la humanidad en 4 grupos. Bernier decidió que había un grupo que incluye a los europeos, los africanos del norte, los persas, los árabes, los indios y los americanos. O sea, medio planeta. Al resto de los africanos los metió en su segundo grupo. En el tercero estaban los asiáticos amarillos y en el cuarto los lapones, o sea, poblaciones del norte de Europa y Asia. Bernier no solo inventó el concepto moderno de raza, sino que hasta se tomó la molestia de especificar las divisiones raciales. Pero él no fue el único. En el siglo XIX la pseudociencia estaba en boom. Filósofos y naturalistas inventaron otros grupos y algunos llegaron a dividir hasta 63 razas humanas. Sería chistoso si no fuera tan peligroso, porque a los seres humanos nos encantan las jerarquías. Así que ya no solo había razas, sino que había unas mejores que otras. Y si unas son mejores que otras, adivinen qué. A muchos les parece lógico ir a conquistar a los brutos, a los salvajes.
De hecho, la segunda mitad del siglo XIX es precisamente la era del imperialismo. De esta época también era el alemán Ernst Haeckel, que estableció ideas sobre las razas y su papel en la sociedad que inspiraron a los nazis y a Hitler. Y ya sabemos cómo terminó eso. En el 2019, un siglo después de la muerte de Haeckel, la Sociedad de Zoólogos de Alemania firmó la llamada Declaración de Jena para distanciarse de él. Y concluyeron, como ya habían hecho los científicos evolucionistas a mediados del siglo XX, que las razas no existen. El concepto de raza es el resultado del racismo y no su premisa, concluyeron en la declaración. El concepto de raza no tiene sentido biológicamente. O sea, es un concepto que puede tener sentido como una construcción social, pero no porque tenga un fundamento biológico. Hay variantes genéticas en la especie humana. Lo que no hay es conjuntos homogéneos de variantes que permitan definir grandes grupos. Es decir, hay mucha diversidad genética entre humanos que lleva rasgos diferentes, sin duda, pero ningún conjunto de ellos llevan a la conclusión de que hay razas. Hay poblaciones humanas como los tibetanos que están adaptados a respirar en una atmósfera enrarecida, donde hay muy poco oxígeno. ¿Por qué? Bueno, pues porque tienen una mayor densidad de capilares y tienen menos hemoglobina, y esto facilita la circulación de la sangre, ¿no? Y que llegue a más tejidos. Y estos son rasgos genéticos. Y nadie diría que los tibetanos conforman una raza. Este es el abrumador consenso en la ciencia actual, que biológicamente las razas no existen, aunque hay algunos pocos que insisten con la idea de las razas. El más conocido es quizá el caso de James Watson, uno de los 3 ganadores del Nobel que descubrieron la estructura del ADN. Watson dice que los negros son menos inteligentes, por ejemplo. Que a alguien le den el premio Nobel no lo convierte automáticamente en la persona más sensata del mundo, ¿no? Uno puede ser premio Nobel y esto quiere decir que en determinado campo ha destacado hasta el punto de merecer un premio de esa categoría y ser un mentecato. Esto es perfectamente compatible. O sea, Watson sabrá mucho de moléculas, pero en lo que respecta a la teoría de razas representa una posición absolutamente minoritaria y, lo más importante, sin fundamento científico. Una posición racista, dicen muchos. Ahora, en donde sí existen las razas es en la sociedad, de eso no cabe duda. La raza es una construcción social. Esto significa que mientras nos vamos socializando, vamos internalizando lo que significa ser negro o blanco en nuestro entorno particular. Te pongo un ejemplo. A principios del siglo pasado, en Estados Unidos, los inmigrantes de Europa del Sur y del Este, como los italianos y los polacos, no eran considerados blancos, aunque fueran más blancos que yo. Es decir, los humanos vamos inventando cuáles son las razas y sobre todo qué significa ser de esta raza. No importa que la ciencia lo desmienta, porque los humanos somos demasiado tercos. La gestión de proyectos desarrolla habilidades cruciales para la comunicación efectiva, el liderazgo y la capacidad para enfrentar la complejidad empresarial, asegurando que los profesionales estén preparados. Cuando estudiaba en mis básicos, ¿verdad? Fuimos a una institución privada y pues nosotras íbamos con traje típico, con nuestra indumentaria maya. Y en una ocasión un joven se nos acercó y nos dijo que no nos acerquemos a ellas porque ellas son indígenas. Y nos hizo de menos, ¿verdad? No sé cómo sea su experiencia, pero yo tengo la impresión de que a los seres humanos nos cuesta desaprender. Si creciste creyendo algo, dejarlo de creer como adulto puede ser complicado. Y muchos se quedaron pegados en lo de las razas. Para ser justos, es especialmente difícil desaprender algo cuando tu entorno parece confirmar lo que ya crees. Por ejemplo, en sociedades modernas, aunque ya no estemos en la colonia, los indígenas y los afrodescendientes suelen ser más pobres, porque sus antepasados llevan décadas e incluso siglos en la pobreza. Y es muy difícil salir de ella cuando te faltan oportunidades y cuando sufres discriminación. Así que esto puede reforzar la idea racista de que son flojos o cualquier otra tontería. En una ironía muy cruel, estas supersticiones los pueden hacer menos atractivos para un empleador, lo cual perpetúa la marginalización que sufren y lleva de nuevo a la idea de que son flojos. Es un círculo vicioso de pobreza. Adil es un abogado colombiano que está amenazado de muerte por defender a comunidades afrodescendientes, indígenas en Colombia. Es un racismo
que no se siente, pero que está allí, por decirlo de una manera. Vas a solicitar un empleo y tienes un buen perfil, no te dan el acceso al empleo. Porque hay unos estereotipos, se dice que los negros son flojos, los negros son perezosos, tienes el cabello muy duro, debiste arreglarte mejor el cabello, tu piel es más oscura que la mía. Por poner un solo ejemplo, en el 2017 un censo en México mostró que mientras más claro es tu tono de piel, más dinero tendrías a ganar. Algo similar pasa a lo largo de América Latina. Sí, porque en muchos de nuestro diario vivir nos damos cuenta que estamos en una especie de burbuja en la cual estamos en inferioridad porque no tenemos las mismas condiciones de personas no negras. Además, en el día a día vemos el racismo en el vocabulario latinoamericano. Es una prueba de cómo los prejuicios históricos continúan con nosotros, también de forma inconsciente. Veamos cómo estábamos en casa primero. En mi país, Venezuela, la palabra niche se usa para referirse a una persona negra, pero también es sinónimo de vulgar, connota mal gusto. También se dice, como en Colombia, que te negrearon cuando te humillan. En México, la palabra naco, una abreviación del pueblo indígena totonaco, es sinónimo de ignorante u ordinario. Prieto se usa para denigrar por el color de piel. Quilombo, en Argentina, es sinónimo de desorden. La palabra proviene de la lengua bantú, en África, y originalmente se usaba en el continente americano para hablar de los refugios de personas negras que huían de la esclavitud. Hay términos que día a día y de manera coloquial la gente utiliza a manera de broma o a manera de insulto. No seas indio. Y esa expresión la han querido equiparar al decir sos un carente de buenos modales, es un carente de educación. Y a veces ni siquiera es con malas intenciones, pero identificar a alguien específicamente por su color de piel es convertirlo en víctima de racismo. Mi profesor de baloncesto me dice que si me puedo decir negro por encima a las otras personas que le decía su nombre y completo le decía nombre y apellido, y a mí me quería llamar negro. Una encuesta de la ONG Latino Barómetro concluyó que los grupos más discriminados en América Latina son los pobres, los indígenas y los afrodescendientes. No creo que estés en shock, ¿no? Y esto suele tener consecuencias, lamentablemente. Tener la piel más oscura resta en promedio para la región entre 1 y 2 años de estudios a los grupos indígenas y afrodescendientes. Hay mucha gente que ya no respeta. Por mi altura, pues a mí sí me han discriminado por eso, pero para mí ya es algo normal, porque me pasaba desde muy joven. Me molestaban y me molestan. Veamos qué dicen las estadísticas sobre las experiencias con discriminación en algunos países de América Latina. En México, el 21% de los indígenas se sienten discriminados. En Guatemala, Panamá y Paraguay el número es similar. En Brasil, el 47% de los negros sienten discriminación. En Colombia es el 14% y en Uruguay también. Que en América Latina haya racismo no es un enigma sociológico ni un problema científico imposible de comprender. Aquí no hay misterios. Hay una razón clara, una causa que destaca entre las demás: el pasado colonial. Aunque fue el señor Bernier quien se tomó la molestia de inventarse unas razas y crear categorías, él no inventó el racismo, ¿no? Juzgar a alguien por sus rasgos físicos y hacer jerarquías en base a eso es mucho más viejo. Tan viejo que nadie sabe cuándo empezó. O sea, excluir o discriminar a alguien que se ve diferente a nuestro grupo posiblemente es algo muy humano. El racismo latinoamericano no es un invento de hace poco, no lo inventó algún político odioso en estos tiempos. Y se puede decir que el racismo, tal y como lo hemos descrito antes, es tan viejo como los viajes de Colón. Los indígenas prehispánicos no eran ningunos angelitos, pero solían oprimir a otros en base al linaje y victorias en la guerra, no por rasgos raciales. A partir de la conquista, la raza era lo que determinaba quién eras y qué podías hacer. Sellaba tu destino. Pero un fenómeno propio de la colonia española fue también que hubo mucho mestizaje, pese a todas esas diferenciaciones por raza de las que hablábamos. En Estados Unidos, Sudáfrica o Australia, por hablar de otros lugares, sí hubo una segregación por raza mucho más estricta. Pero otro efecto del mestizaje ha sido que, para algunos, ha debilitado la identidad original de pueblos históricos, porque ofrecía una puerta de salida a lo que la sociedad colonial veía como inferior. Era una manera de dejar de ser indio y una manera de desprenderte de tu cultura para asimilar la otra y así abandonar la propia.
Y esto era pues con también la intención de la escala en el estatus socioeconómico, en la asunción de espacios de poder. Lo que la población negra intenta hacer es buscar su forma de acomodarse para poder tener los derechos que los negros no tenían, y eso se logra a través del mestizaje. Los indígenas eran mano de obra gratis. Los españoles usaron las mismas instituciones de explotación que ya las élites indígenas usaban, como la encomienda, la mita y el trajín. Pero la diferencia es que la sociedad colonial se estructuró con una clarísima división racial, como decíamos. Es decir, con la raza como determinante del papel que uno jugaba. Los que trabajaban en las minas eran los indígenas. Es verdad que había líderes indígenas privilegiados, una minoría. Pero había mucho oro que sacar, así que los indígenas se quedaron cortos. ¿Y qué hicieron los españoles? Pues compraron a otros seres humanos y se los trajeron de África para explotarlos. Tampoco se tardaron mucho. 10 años después de la llegada de Colón ya habían llegado los primeros africanos. Y si crees que los indígenas la estaban pasando mal, pues te digo que los africanos podían pasarla aún peor. En la jerarquía racial de la colonia, en las castas, los africanos estaban en el último escalafón. Es cierto que en la sociedad colonial te daban alguna opción de mejorar, porque las clases altas ofrecían limpiezas de sangre. Por un módico precio te daban una cartica que decía que tenías buen linaje. El problema es que los indígenas y los africanos por lo general vivían en la más abyecta pobreza, o sea, no podían ni limpiarse la sangre. Todo esto de lo que venimos hablando suena como algo que ya pasó, como una cosa arcaica de otros tiempos. Pero no nos equivoquemos, las cosas no cambian así tan fácil. La historia pesa mucho, sobre todo cuando estamos hablando de siglos de explotación. De hecho, lo más preocupante que vemos en uno de los últimos reportes que preparamos desde CAF, que se titula Desigualdades Heredadas, no es solamente que hay esta brecha, sino que se mantiene entre generación y generación. Los hijos no logran avanzar en cuanto al nivel educativo que tuvieron sus padres, y esta poca movilidad intergeneracional es aún más marcada para poblaciones afrodescendientes y poblaciones indígenas. No es casualidad que todavía los indígenas sean el grupo demográfico más pobre de la región. Vamos a ver cómo les va. Mi nombre es Cristian. El modelo de Estado-Nación que tenemos en este momento es un modelo que está hecho para la exclusión en la participación de los pueblos indígenas en Guatemala. Hoy viven en América Latina unos 42 millones de indígenas, el 8% de la población total. 2 de cada 3 de ellos están en México, aunque ahí solo el 20% es indígena. Estos son los números regionales. En Guatemala el 43,7% de la población es indígena, en Bolivia el 41%, en Perú el 24,8%, en el México 19,4% y en Colombia y Chile 13,6% y 12,8%. Aparentemente nadan con la marea en contra. El Banco Mundial indica que las familias indígenas tienen casi 3 veces más probabilidades de vivir en pobreza extrema que las que no lo son. En México el 70% de ellos viven en la pobreza. El gobierno casi no ayuda a las indígenas, los mayas casi no nos ayudan, más son a los, como les dijera yo, a los latinos, todo eso. Y así como nosotros cuesta que nos dan trabajo. Más de la mitad de los indígenas viven en zonas urbanas, aunque con menor acceso a servicios básicos. 1 de cada 3 de ellos vive en barrios vulnerables e inseguros. Las comunidades indígenas tenemos nuestros propios sistemas de salud a los que acudimos ante la ausencia también de la salud pública y que han sido las que han garantizado nuestra vida durante 500 años de violencia colonial. Y la persecución y opresión no ha sido siempre solo una cosa del pasado, de la colonia. Además de la opresión colonial, también han sido grupos perseguidos post-independencia. En Guatemala, la Comisión para el Esclarecimiento Histórico atribuyó al racismo la hazaña de los operativos militares contra los indígenas durante la Guerra Civil, que se cobró en total más de 200.000 vidas, 83% de ellas mayas quiché. En Argentina y Chile, el lema republicano fue poblar para civilizar, pero eso significaba a menudo poblar con gente blanca. Poblar es embrutecer, cuando se puebla con chinos, indios o negros, escribió Juan Bautista Alberdi, inspirador de la Constitución Argentina de 1853. Hasta hoy, la historia de esa discriminación se puede reconocer por quienes conforman las élites del país.
Los apellidos de los terratenientes son generalmente los de jueces, congresistas, militares y banqueros del Cono Sur. En los últimos años, la participación política de los indígenas ha aumentado. Bolivia, Ecuador, Guatemala, México, Nicaragua y Perú son los países donde más han avanzado, pero sigue habiendo un muy largo camino por recorrer. Y si no tienen representación política, sus intereses suelen ser ignorados. Además, pueden sufrir persecuciones si defienden sus territorios. En el 2023, el 88% de los activistas asesinados por defender el medio ambiente y la conservación de sus tierras procedían de América Latina, según la ONG Global Witness. Yo soy una mujer maya quiché de Totonicapán, defensora del territorio. Me encuentro exiliada en este momento producto de la violencia política derivada de las prácticas extractivas en mi territorio, como también de la criminalización que provocan los agentes del Estado en gobiernos autoritarios y que nos persiguen a comunicadores comunitarios, a defensores indígenas. Vamos a ver cómo le va a otro grupo social que fue oprimido durante siglos, los afrodescendientes. No, yo siento que en Colombia y en general como que uno puede ver como la historia de los pueblos africanos y afrodiaspóricos, no tenemos las mismas posibilidades ni las mismas oportunidades. Según el Banco Mundial, hay 133 millones de afrodescendientes en América Latina. En República Dominicana, un 22% se identifica como negro y otro 22% como mulato. En Brasil es un 28% como negro y 10% como mulato. Sigue Panamá con 16% y 7%, Costa Rica con 4% y 16%, y luego siguen Venezuela y Colombia. En Latinoamérica, los afrodescendientes tienen 2,5 más probabilidades de vivir en pobreza crónica que los blancos o los mestizos. Hay dificultades en acceso al empleo, una precariedad en la educación, una precariedad en la salud. Es una especie de racismo estructural, pero también los afrodescendientes tienen una precariedad en el acceso a la vivienda. Hay, por ejemplo, una gran tendencia a que los afrodescendientes trabajen informalmente. Entonces la discriminación racial uno la ve como en los puestos de empleabilidad donde las personas negras no tienen ese nivel para acceder a esos puestos. Estos son los números en Colombia, por poner un ejemplo. Un 70,8% de los afrodescendientes trabajan informalmente y casi un 90% de los indígenas están en esa situación de precariedad. Es muy baja la probabilidad en la región de ser dueños de una empresa o de ser gerentes en una empresa de alguien más. En cargos altos la representación de indígenas y de afrodescendientes es mínima. Bueno, realmente no, y se debe a que hay un racismo estructural, hay todo un sistema de opresión y está dado en que a las personas negras les cuesta mucho salir de lo que se ha denominado las trampas de pobreza. Y más allá de eso está el racismo visible y cotidiano. La señora le dijo al vigilante, hey, se colió el joven de allá con el negro. Entonces yo me sentí como, bueno, él es un joven y yo qué soy. Siglos de discriminación todavía se reflejan en el racismo estructural, ya sea por la falta de oportunidades, por discriminación o por la segregación educativa. Es decir, que estudiantes de bajos recursos estudien en escuelas de menor calidad. Algo que afecta especialmente a los indígenas y afrodescendientes es el círculo vicioso del que hablábamos. Pero vamos a ver también qué posibles soluciones hay. Echando más esa brecha que hay de desigualdad socioeconómica. Las acciones afirmativas son medidas temporales para, por ejemplo, dar más acceso a las universidades a personas pobres, que suelen ser a menudo negros o indígenas. Son políticas que ya se han probado en otros lugares, como en Estados Unidos, y que a veces también son controvertidas, porque sus críticos dicen que dar acceso a la universidad a las personas por su condición social y no por sus méritos académicos va contra la meritocracia. Pero también hay muchas voces a favor. También es buena idea mejorar la visibilidad de los problemas para poder resolverlos. Se necesitan estudios que indiquen en dónde están las principales fallas estructurales. Un problema evidente es la falta de acceso a la supuesta escalera social, la educación. Es clave resolver estas desigualdades desde una etapa muy temprana. Desde el acceso a la educación inicial, que en muchos países no ocurre el acceso a educación pública sino hasta los 4 o 5 años, y creo que este acceso debería ser extendido. Y para ello los expertos y afectados piden más acción por parte de los gobiernos, entre otras cosas para detener las expropiaciones de tierras y recursos que denuncian muchas comunidades. Yo exigiría al gobierno que
que no nos despoje nuestra tierra, que no nos despoje nuestro agua, porque eso es lo que hace el gobierno. También es buena idea tomar medidas para revertir las desigualdades provenientes de la opresión histórica, porque lo más probable es que esas desigualdades no se reviertan mágicamente. Los gobiernos tienen que poner más énfasis en nuestra región, en empoderar a estas poblaciones, apoyarlas y justamente darles un poder de negociación más alto en estas mesas de diálogo. Muchos expertos piden priorizar políticas públicas que consigan mejoras en los barrios segregados e integren a los trabajadores informales. En Uruguay, por ejemplo, la Intendencia de Montevideo facilita el acceso de afrodescendientes a mejores viviendas. La Alcaldía de Medellín, con su plan municipal afrodescendiente, también intenta tomar medidas concretas para mejorar la vida de quienes son víctimas de discriminación por problemas históricos como el racismo estructural. Es tentador pensar que porque ya pasaron siglos desde la colonia y su racismo, ya deberíamos dejarlo ir o dejar el resentimiento. Pero es que no se trata de resentimiento, se trata de reconocer que hay tendencias estructurales clarísimas provenientes de una larga historia de explotación. El racismo explícito y de explotación contribuyó en gran medida a la actual pobreza y marginalización de millones y millones de latinoamericanos. Y no solo sufren esa precariedad material, también sufren discriminación en la calle, en el día a día. Por eso muchos creen que son necesarias medidas que apoyen a los grupos afectados. Espero que este programa haya visibilizado el problema un poco más y que cambios estructurales, como mejoras en la educación y cambios culturales, como el fin de los prejuicios, vayan derrotando poco a poco el racismo latinoamericano. ¿Qué tanto racismo ves en tu país? ¿Cuáles crees que son las mejores ideas para acabar con el racismo en América Latina? Leo sus comentarios en YouTube. Recuerda suscribirse al canal de Cómo Te Afecta. Y con eso los dejo. Hasta la próxima semana. Adiós. Listo. Bien, voy a dar paso a los compañeros que están en sala de espera en este momento. 17. Y pues me gustaría hacer un ejercicio con ustedes en torno al tema que se ha abordado. ¿Por qué he traído este tema acá? Y ya les voy a poner otro videíto. Porque el racismo, como ustedes lo han escuchado, es un problema estructural, una problemática que sale de lo geográfico, que tiene muchas más implicaciones que las que nosotros creemos. Recuerdo también, y esto es algo que a mí me marcó mucho, yo tenía una amiga y siempre hacía ciertos comentarios racistas. En torno a ello, alguna vez yo le hice, la cuestioné, ¿no? Le digo, tú eres racista. Y me dice, no, Brenda, tú estás equivocada. Yo no soy racista. No podría ser racista, me dice, porque en mi país no hay negros. Ella no era ecuatoriana, ¿sí? Una respuesta letal, ¿sí? Totalmente devastadora, porque se trataba de una persona de un alto nivel académico, un alto nivel de formación. Sin embargo, el racismo no se remite a un pensamiento que surja de las tendencias políticas, sino más bien de un pensamiento que gira en torno a los prejuicios sociales, a los prejuicios humanos que giran, que están inmersos en nuestra sociedad de una manera a veces solapada, porque tendemos a dar declaraciones como la que acabo de indicar, yo no soy racista, pero sin embargo vemos el racismo como algo ajeno a nosotros. Y el ser humano por naturaleza es un ser social, por lo tanto, si el problema está inmerso en nuestra sociedad, pues definitivamente hay un problema que nos compromete. Y este tema lo he traído en esta mañana porque esta problemática gira en torno mucho a las bases de la sociedad, de la familia, a los valores y al reconocimiento de nuestros pares. Cuando digo nuestros pares, me refiero a los demás seres humanos, a las demás personas, por su calidad de personas, ¿sí? Creo yo que
es ahí donde está fundamentalmente el problema, la falta de reconocimiento mutuo como personas. Y en ese escenario, las ciencias jurídicas toman un papel determinante, dado que el profesional del derecho, como ustedes lo han venido reiterando en varias intervenciones, tiene una máxima, una meta, la justicia, alcanzar la justicia a partir del ejercicio de nuestra profesión, pero no esa justicia propia, no esa justicia ojo por ojo, sino una justicia que represente equilibrio en el contexto social en el que nos desempeñamos. Y es a partir de los instrumentos normativos, de las políticas públicas, de las garantías jurisdiccionales, de todas esas garantías constitucionales que están reconocidas en la Carta Magna, donde podemos impulsar un ejercicio efectivo de ese principio de igualdad y no discriminación que está consagrado en el numeral 2 del artículo 11 de nuestra Constitución. Tenemos que salir del escenario de la lírica para pasar al escenario de la acción, de materializar a partir del ejercicio de nuestra profesión una abogacía que permita alcanzar esos postulados de igualdad, esos postulados de bienestar, sin mirar etiquetas, sin mirar colores, sin mirar tendencias políticas, sin mirar razas, sin mirar tendencias de género, nuevas formas de convivencia, nuevas formas de familia. En el momento en que logremos impulsar un ejercicio profesional que no haga caso a estas absurdas distinciones, creo yo que la bandera de lucha que llevamos los abogados va a ser realmente un ejercicio práctico de trasladarnos de la lírica a la realidad objetivizada en obras. Y es lo que nos corresponde a nosotros. Les dije que les tenía un video más, este es muy cortito, pero gira en torno también al tema que estamos refiriendo. Denme un minuto para compartir. No sabe que el fútbol, Vinicius Junior y Sadio Mané están relacionados con la lucha contra la discriminación racial. Y esto es muy importante porque precisamente hablar de discriminación racial es básicamente hablar de fútbol, ¿o no? En 1960, en Sudáfrica, durante el apartheid, se asesinaron a 69 personas, lo que llamaron la masacre de Sharpeville. Y esto hizo que la ONU decretara este día, 21 de marzo, como el Día de la Eliminación y la Lucha contra el Racismo y la Discriminación Racial. Este día precisamente surge para erradicar el racismo y por eso Ghana, desde la Unión Africana, quieren declarar la esclavización como el crimen más grande de lesa humanidad que haya existido en el mundo. Pero bueno, volvamos al fútbol, esa gritazón, por allá la gente, gol y demás, pero de repente, ¡pum!, hay un grito de discriminación racial. Ahí es donde tenemos que empezar a ver qué es lo que está pasando. ¿No les parece mejor una celebración donde nadie es discriminado y solamente está viviendo y jugando por lo que ama? La FIFA tiene un protocolo antirracista que, si bien han luchado por implementarlo, desde las gradas todavía se siguen lanzando cáscara de plátano y tratando mal a los jugadores con una identidad racial negra. Ya siendo el Mundial y en este Día Internacional de la Eliminación y la Lucha contra el Racismo y la Discriminación Racial, es preciso recordar que celebramos los triunfos colectivos, pero el racismo no puede ser algo en nuestra cotidianidad ni tampoco en las canchas. Así no te gusta el fútbol o que te encante, tienes que jugar en contra del racismo, porque como dijo Angela Davis, en una sociedad no basta con ser no racistas,
Hay que ser antirracistas. Correcto. En las últimas horas, no, en las próximas horas, en los próximos días, inicia la fiesta mundialista. Todos estamos como muy involucrados en este movimiento deportivo. Y pues estamos hasta intercambiando cromos, queriendo llenar el álbum del mundial, todo el mundo atentos a las novedades del mundial. Ya empiezan a observarse algunos detalles respecto a la llegada de los equipos en territorio norteamericano. Y pues es importante como espectadores hacer patria desde donde estemos, ¿no? En este caso, celebrar el fútbol como corresponde. ¿Y por qué el mundial es tema de conversación en esta mañana? Porque el escenario deportivo se constituye en uno de los escenarios donde el racismo ha tomado mucho espacio. Y tenemos que para ello ponernos la mano en el pecho y hacer un mea culpa porque el ecuatoriano común tiende a hacerlo, ¿no? Nuestro equipo, nuestra selección nacional, nuestros mejores jugadores son personas negras, ¿sí? Y tendemos a generar un trato que no elogia el talento deportivo, sino que observa la raza, el color de la piel para distinguir al jugador. De hecho, hace unos días yo llegaba a uno de mis cursos y tenían un álbum de mundial e inmediatamente me mostraron y estaba casi lleno. Y uno de mis alumnos, mire profesora, la selección de tal país son todos negros. Era la novedad. Y yo le digo, ¿me puedes decir cuál de ellos son talentosos? ¿Cuál es el goleador de ese equipo? ¿Cuál es el mejor defensa? No, lo que se distinguía del grupo era el color de su piel, ¿no? Entonces, son prácticas muy cotidianas, muy normales, y ese es el problema. Se ha normalizado un trato discriminatorio que con argumentos como, pero yo no lo digo con esa intención, pero no, yo no lo digo por discriminación, sino que a él le gusta que le digamos de cariño, sí. Entonces, se normaliza este comportamiento. Generemos como profesionales del derecho una cultura de respeto, ¿sí? El hecho de etiquetar a las personas en función de su apariencia, de cómo se vean, de cómo se vistan, de cuánto peso tengan o por el color de su piel, deja mucho que decir de nosotros, ¿sí? Y de la sociedad en la que estamos desarrollándonos. Y también deja mucho que decir de las familias de donde venimos. Entonces, no lo hagamos como un ejercicio, un esfuerzo individual, sino también hagámoslo por aquellos que están detrás de nosotros, nuestros padres, nuestros abuelos y la familia a la que nos pertenecemos, porque es de donde surgen esos valores que se cuestionan cuando hay situaciones vinculadas al racismo, por ejemplo, ¿no? Y bien, esta intro estaba relacionada precisamente a estos antivalores sociales y es importante aterrizarlos en el escenario de lo jurídico. En este momento vamos a hacer un ejercicio muy rápido, muy práctico. Este sí lo vamos a hacer a mano. No se usa inteligencia artificial para esta actividad y esta actividad la vamos a asumir como una actividad de participación en clase. Esta participación en clase me la voy a reservar estrictamente para el día del examen, ¿ok? Estrictamente para el día del examen. El examen de este segundo parcial también va a ser una videoproducción bajo otras características respecto a la que hicimos en este primer parcial, ¿ok? ¿Qué es lo que quiero en este momento? En una hoja, en una hoja pequeña, media carilla si es una hoja grande, si es una hoja pequeña, una carilla. Vamos a hacer unos comentarios, vamos a reflexionar en el contexto del racismo, pero desde la perspectiva jurídica. Y en ese escenario debo involucrar fundamento normativo, sea en el del contexto nacional o sea del contexto internacional. Cuando digo fundamento normativo, no me puedo quedar solo en el escenario del artículo 11, el principio de igualdad y no discriminación, sino de muchos otros
fundamentos normativos, otras normas no constitucionales, instrumentos internacionales, que no necesito que transcriban o citen, sino que sean muy breves en referenciar las normas, qué artículo y cuál es el fundamento que ustedes quieren resaltar y vincular al tema que nos ocupa en esta mañana. El tema introductorio, porque ya vamos a tratar otro tema. ¿Ok? Una reflexión, una redacción escrita, un producto escrito donde reflexionemos sobre el racismo desde una perspectiva de formación profesional en ciencias jurídicas. Lo voy a comentar como abogado. Lo voy a comentar como abogado que ya cursé Derecho Constitucional. Creo que ustedes están ahora... ¿Comunas ya vieron? ¿Comunas? ¿No han visto todavía? ¿Género y derechos humanos ya vieron? No, estamos leyendo el Ok, no han visto esos contenidos, pero sin embargo la problemática la conocemos y derecho constitucional ya conocemos también. Así que adelante, a trabajar todos, por favor. Una producción escrita, no le quiero poner nombre, no le quiero poner de título ensayo, no. Yo quiero leerlos a partir de una reflexión muy propia, ¿sí? No de ChatGPT, no de un libro, sino una reflexión muy de ustedes. Adelante, por favor. Profesora, buenos días. Un gusto en saludarle. Buen día. La reflexión ¿sobre qué tema dijo? El racismo, pero esa reflexión la voy a hacer con criterio jurídico. ¿Usted va a preguntar a cada estudiante o tenemos que enviarlo al sistema? Ya les voy a dar la indicación. Trabaje, relájese, no se preocupe de eso. Ya lo vamos a ver. ¿Sabes qué? Se me ha dañado la pila del mouse. La pila del mouse. Calor. Es que todavía tengo la pila que me dieron cuando la compré. Entonces esas han durado poco. Las pilas. Ajá. No duran, ¿no?
Por favor, adelante. Ok. Para mí el racismo es una problemática que afecta a la dignidad humana y vulnera el principio de igualdad, reconociendo que es reconocido por la legislación y los documentos de internacional humana. En cada estos principios de discriminación se amparan por el principio de igualdad entre todas las personas. Es responsabilidad del Estado prevenir y sancionar y erradicar conductas racistas. Aunque existen leyes que prohíben el racismo, este se sigue manifestando, pues no es fácil hacer creer conciencia a personas que fueron criadas con la ideología de que por tener diferente color de piel, etnia, origen o condición social, son menos que los demás. Esto afecta a las personas en todo sentido de su vida. Con esto nos podemos dar cuenta que no es solo eficiente que exista una revolución legal, se debe crear conciencia a las nuevas generaciones y a las antiguas para poder parar esta problemática. Emily, muchas gracias. Por favor, me ayuda Zully Hualpa. Buenos días, profesora. ¿Cómo está? Listo. Buen día. Me parece contradictorio que en pleno siglo XXI todavía existan personas que consideren que una raza es superior a otra. Considero que el racismo no consiste únicamente en insultos o actos evidentes de discriminación, sino cuando una persona es menos escuchada o cuando se le juzga por características que no eligió. Aunque vivimos en una sociedad que reconoce la igualdad y los derechos humanos, el racismo sigue estando presente en distintos ámbitos, desde lo cotidiano, académico, laboral y político. Como futura abogada, considero que el derecho tiene un papel fundamental frente al racismo. No basta con las leyes en las leyes se reconozca la igualdad de todas las personas, también es necesario que esos derechos sean respetados y garantizados en la práctica. De lo contrario, la igualdad quedaría únicamente en el papel. Pienso que uno de los mayores desafíos para quienes estudiamos derechos es contribuir a que la justicia sea realmente accesible para todos, sin importar el color de piel, el origen o la identidad de una persona. El racismo sigue siendo un problema que afecta la dignidad humana y limita el ejercicio pleno de los derechos. Aunque se han logrado avances importantes en materia de igualdad, todavía queda mucho por hacer para erradicar los prejuicios que persisten en la sociedad. Considero que una sociedad verdaderamente justa no es aquella que solo reconoce derechos en sus leyes, sino aquella que los respeta y los hace efectivos para todas las personas sin distinción alguna. Gracias. Listo, muchas gracias. Ronald, por favor. Moreta. Listo, ¿me escucha, mi estimada Le abogada? escucho. Sí, le escucho. Adelante. Listo. Bueno, mi relación lo hice más al ámbito jurídico, estimada. Bueno, de aquí ya le leo. El racismo es una de las formas más graves de vulneración de los derechos humanos, que afecta a la dignidad, la igualdad y acceso a la justicia de las personas. En el ámbito jurídico de Ecuador, la Constitución de la República garantiza la igualdad y la no discriminación, artículo 11 y número 2. Y reconoce el derecho a la igualdad formal y material. En el artículo 66, numeral 4, estas disposiciones reflejan el compromiso del Estado con la protección de todas las personas, sin importar su origen étnico, cultura o color de piel. Sin embargo, la existencia de normas jurídicas no es suficiente si en la práctica persisten conductas discriminatorias. Por ello, los profesionales de derechos tienen la responsabilidad de promover una justicia imparcial, exclusiva y respetuosa de la diversidad, contribuyendo a la construcción de una sociedad más equitativa y democrática. Voy a terminar con una frase que me lo acabé yo desde aquí a inventar. La verdadera justicia no distingue colores ni cultura, reconoce en cada persona la misma dignidad y los mismos derechos. Muchas gracias, profe. De acuerdo, muchas gracias. Alegría, por favor.
Profesor, aquí está. Ya, espérate un ratito ya. Al analizar el racismo en el ámbito jurídico, considero que este sigue siendo un problema hasta el día de hoy, que afecta a muchas personas a nivel mundial. A pesar de que las leyes reconocen la igualdad y prohíben cualquier forma de discriminación, en ocasiones ciertos perjuicios o estereotipos pueden influir en la manera en que algunas personas son tratadas dentro del sistema de justicia, especialmente quienes pertenecen a pueblos indígenas, afrodescendientes u otros grupos históricamente excluidos. Pienso que la función del derecho no debe limitarse únicamente a sancionar actos de racismo, sino también a garantizar que todas las personas tengan las mismas oportunidades de acceder a la justicia y de ser escuchados con respeto y dignidad. Una sociedad no puede considerarse verdaderamente justa si existen diferencias en el trato debido al origen étnico o cultural de las personas. Gracias. Listo, gracias, Alegría. Vamos con David. David Vera, por favor. Buen día, abogada. Buenos días. Como Estado intercultural y plurinacional, Ecuador tiene la obligación de promover el respeto y la inclusión de todos los grupos étnicos y culturales. Por ello, combatir el racismo no solo es un deber moral, sino también una exigencia constitucional para garantizar una sociedad más justa, igualitaria y respetuosa de los derechos humanos. En Ecuador, la Constitución prohíbe toda la discriminación por razones de etnia, raza u origen cultural y garantiza a todas las personas que tengan los mismos derechos y oportunidades. Desde el punto de vista jurídico, el racismo puede manifestarse tanto en acciones directas como prácticas que generan desigualdad de manera indirecta. ¿Algo más? No, abogada. Listo, gracias. Leonardo Carrera, por favor. Abogado, buenos días. ¿Cómo está? Buen día. ¿Cómo está, abogado? Tengamos en cuenta que el racismo es una realidad que, aunque muchas veces parece invisible, sigue afectando a miles de personas dentro de la sociedad. Hablando en el ámbito jurídico, esta problemática resulta especialmente preocupante, ya que la justicia debe ser un espacio donde las personas deben ser tratadas con igualdad, con respeto, con dignidad, sin importar su origen étnico, color de piel o su identidad de cultura. Como estudiante en la carrera de Derecho, considero que tiene una gran importancia la misión de proteger los derechos humanos y garantizar que ninguna persona sea discriminada. Sin embargo, en la práctica todavía existen situaciones en las que los prejuicios o estereotipos influyen de una u otra manera en las decisiones en el acceso a la justicia o en el ámbito que reciben ciertos grupos sociales. Tengamos en cuenta que esto genera desigualdades y que contradicen los principios fundamentales de igualdad y no discriminación. Esto está reconocido en la Constitución de la República y además de los instrumentos internacionales de derechos humanos. Además, también es importante mencionar que el racismo no siempre se manifiesta de forma directa. En ocasiones aparece mediante barreras que dificultan que pueblos indígenas o afrodescendientes u otras minorías puedan ejercer plenamente sus derechos. Por ello, yo creo que es necesario que quienes estudien y ejerzan el derecho desarrollen una visión crítica, intercultural y comprometida con la defensa de la dignidad humana. Hasta aquí mi intervención. Muchas gracias, abogado. De acuerdo, muchas gracias. Y terminamos con la compañera. ¿Dónde está? Aquí la tenía. Perla Marín, por favor. Buenos días, profesora. Bueno, yo después de escuchar las intervenciones y los videos presentados en clases, llegué a comprender que el racismo no es un problema lejano ni algo que ocurre en otros países. Muchas veces está presente en comentarios que parecen inofensivos,
en bromas, en apodos o en la forma en que tratamos a las personas por su color de piel, su forma de vestir o su rasgo físico. Lo más preocupante es que estas conductas se han normalizado y por eso a veces ni nos damos cuenta del daño que causamos. Como futura abogada, considero que no basta solo con conocer las leyes y memorizar los artículos. Considero que no basta solo con conocer, sino que también debemos desarrollar la sensibilidad humana y también entender que detrás de cada caso existe una historia, sentimientos y derechos que merecen ser respetados. La justicia no solo consiste solamente en aplicar normas, sino en garantizar que toda persona tiene que ser tratada con dignidad e igualdad. Nuestra Constitución, en el artículo 11, numeral 2, prohíbe toda forma de discriminación y reconoce que todas las personas somos iguales ante la ley, como también el instrumento, como la Declaración Universal de los Derechos, nos dice sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, refuerzan esta obligación. Aún así, estas normas pierden sentido si como sociedad seguimos con los perjuicios y justificando conductas discriminatorias. Algo que me hizo reflexionar fue pensar cuántas veces hemos escuchado expresiones racistas y lo hemos notado como algo normal. Y decimos que no es con mala intención, pero debemos entender que esas palabras pueden excluir y lastimar. En lo personal, esta reflexión me hizo comprender que combatir el racismo no es solo una tarea del Estado o de los jueces, sino que también en nuestras acciones diarias, en la manera en que educamos a nuestros hijos y en cómo tratamos a quienes nos rodean, y que debemos reconocer al otro como igual. Solo cuando pasemos de las palabras a los hechos podemos construir una sociedad donde la justicia y el respeto sean una realidad para todos. Gracias. Bien, listo. Muchas gracias. Ok. Voy a compartir pantalla en este momento y vamos a hacer una revisión de algunos aspectos. Hoy nos toca abordar en torno al sílabo de la asignatura el tema 2 de este segundo ciclo, que son las herramientas éticas del profesional del derecho, relativas a la ética jurídica, al procedimiento judicial y al método jurídico como tal, ¿no? Y pues vamos a ir de manera específica a revisar un material, un contenido que resulta importante para profundizar, apropiarnos y empatizar a la vez con lo jurisdiccional, con el sistema judicial del cual somos parte los abogados, porque el sistema judicial no está constituido solo por los funcionarios judiciales, sino también está constituido por los abogados en libre ejercicio y por todos quienes hacemos el derecho, ¿no? Ejercemos el derecho. En ese escenario es importante hacer algunos abordajes, aterrizajes, diría yo, sobre un sistema de justicia que desde la Constitución del 2008 ha tenido cambios muy radicales. Ustedes son una nueva generación de abogados. Sin embargo, quienes estuvimos en ese proceso de transición, podemos notar claramente el cambio abismal que constituyó este nuevo modelo o este nuevo sistema de justicia en el Ecuador. Para eso, les voy a compartir unas diapositivas para hacer algunas reflexiones. Okay. El sistema de justicia tiene algunos actores, como lo acabo de decir, los funcionarios judiciales, quienes a través de la tutela del Consejo de la Judicatura son quienes llevan adelante todos los procedimientos que están consignados en las normas, en las leyes que rigen el sistema de justicia en nuestro país. Por el otro lado estamos los abogados, quienes a partir de los patrocinios que llevamos a cabo, pues impulsamos la búsqueda de la justicia
y aterrizar o alcanzar, mejor dicho, ese Estado de Derecho del que tanto hablamos y que a la larga se va constituyendo en una frase tal vez algo lírica, tal vez muy trillada y poco materializada en el trabajo que hacemos los abogados, en el trabajo que hacen los funcionarios judiciales. Porque lastimosamente en nuestro país cada vez nos alejamos más de esos postulados que están consignados en las fuentes del derecho, en la costumbre, en la doctrina, aquellos postulados que históricamente han marcado la línea por la cual tenemos que transitar quienes estamos involucrados en las ciencias jurídicas. ¿Qué juez o qué tipo de juez necesita la sociedad ecuatoriana? En este sentido, es importante que nosotros reconozcamos que hay una norma que orienta el quehacer de todo el sistema como tal, de la función judicial, que es la ley, el Código Orgánico de la Función Judicial. En este momento lo que ustedes ven en pantalla es una referencia del artículo 37. ¿Quién es un servidor judicial? Y esto es importante abordarlo. Tal vez para algunos sea de dominio y para otros no. Pero es importante conocer que cuando estamos en el escenario de la función judicial, de la judicatura, del despacho judicial, estamos en un escenario donde encontramos a nuestros pares, donde encontramos otros abogados que están en otros escenarios profesionales, pero que fueron formados en las aulas universitarias como ustedes y como yo. El 37 del Código Orgánico de la Función Judicial determina quién es un funcionario judicial. Es ese profesional del derecho con sólida formación académica, con capacidad para interpretar y razonar jurídicamente, ética irreprochable, servicio a la justicia, con vocación de servicio público, capacidad innovadora y creatividad, compromiso con el cambio institucional y de la justicia. Estos son cada uno de los atributos que dan sostenimiento a lo que nosotros conocemos o debería dar sostenimiento a lo que nosotros denominamos un funcionario judicial. Sus principales atributos: el servicio, la honestidad, el patriotismo, la transparencia, que aplique la Constitución con calidad, con eficacia, con eficiencia, desde la perspectiva de la rendición de cuentas, tributando a la ética, tributando al cuidado del erario público, tributando al ejercicio y promoción de los derechos y por ende de la justicia. En ese mismo sentido, pues, un juez. ¿Qué es un juez? Un juez es una persona honesta, una persona que tiene una labor sacrificada, porque aplicar justicia no se constituye en una acción sencilla. Aplicar justicia tiene muchas implicaciones, algunas de ellas incluso ir en contra del pensamiento propio, de una línea teórico-filosófica propia para poder aplicar la justicia en base a las normas. Precisamente nuestro país, el Ecuador, pertenece a un sistema jurídico que es el sistema germánico romano, un sistema que se halla absolutamente determinado por un andamiaje de normas que son aplicadas por los operadores de justicia de manera estricta, a partir de una serie de criterios de interpretación jurídica que ya más adelante ustedes lo van a ver a lo largo de la malla curricular en una de sus asignaturas. Esas distinciones son importantes conocerlas. En el escenario del derecho comparado, nosotros hacemos la identificación de las grandes familias jurídicas. El derecho germánico romano es un derecho, es una familia jurídica que acapara los sistemas jurídicos judiciales latinoamericanos, porque los sistemas judiciales latinoamericanos están distinguidos por su exquisitez normativa, por la regulación fundamentada en base de la norma. A diferencia de otros sistemas o de otras familias jurídicas, como la familia jurídica del common law, el sistema anglosajón, que tiene
otros lineamientos fundamentados más en la jurisprudencia, en los precedentes jurisprudenciales. Desde ese sentido, pues, aterrizamos en un sistema ecuatoriano basado en las normas en el que el operador de justicia se vuelve un instrumentalizador de esas normas, un ser humano que vela por una aplicación equilibrada de la justicia, fundamentados en el debido proceso, en el acceso a la justicia y en la igualdad y no discriminación de la que hemos venido hablando. Desde ese escenario, pues, el derecho a la seguridad jurídica contemplado en el 82 de la Constitución guarda gran relevancia. ¿Por qué? Porque tomado de la mano con las reglas, con las garantías del debido proceso, pues, combinan a los operadores de justicia y al sistema judicial como tal a promover una cultura de transparencia, garantías de toma de decisiones basadas en las normas y la fundamentación de las decisiones de los poderes públicos. Ahí es donde entra lo que nosotros llamamos como argumentación jurídica. Bien, ¿qué es un juez honesto? Es ese juez que desarrolla sus actividades a partir de una labor sacrificada, de una dedicación, una devoción a su cargo de manera exclusiva. Ser juez implica eso, ser un funcionario judicial a tiempo completo, porque el juez no es solamente aquel que comparece a las audiencias, el juez es aquel que cierra la puerta y dirime, toma decisiones, argumenta sus decisiones, toma decisiones conscientes a partir de las normas y de los hechos, de todos los elementos constitutivos de la prueba, los elementos fácticos, los elementos normativos y los elementos que giran en torno al caso que les ocupa. Desde esta perspectiva, esta persona debe estar revestida de absoluta transparencia, de honestidad, pero no esa honestidad forzada, no esa honestidad que está siendo presionada tal vez por un código un código de ética para funcionarios judiciales, no de esa honestidad que surge de la amenaza de la pérdida del puesto por un expediente en contra de un juez, de un funcionario judicial, por error inexcusable, por error de hecho, qué sé yo, ¿no? No tener contacto con sujetos procesales, el denominado conflicto de intereses, y por eso la misma norma pone a disposición figuras jurídicas, figuras normativas que permiten excusarse de sustanciar determinados procesos por tener vínculos de carácter personal o profesional con las partes procesales. No permitir interferencia de ninguna institución o persona, lo que tradicionalmente vemos en países latinoamericanos. La toma del poder, la toma del gobierno de turno a los principales poderes del Estado, restando independencia a uno de los principales poderes del Estado, como es el Poder Judicial. Esto es un mal característico en Latinoamérica. Sin embargo, esa independencia debe de cuidarse como uno de los principales valores que debe tener toda sociedad organizada y todo sistema judicial organizado y probo. La independencia judicial como tal, que es a lo que me refiero. La celeridad en el despacho de las causas. La celeridad hace, qué sé yo, algunas décadas atrás era un tema de poco interés, era un tema del cual no se hablaba. Luego de la Constitución del 2008 y del Código General de Procesos, el Código Orgánico de la Función Judicial, la celeridad llegó a tomar gran relevancia. Sin embargo, no ha alcanzado los estándares de eficiencia y de efectividad que requiere la ciudadanía para hacer justicia, para que se haga justicia, dado a aspectos en gran parte operativos. ¿Cómo funcionaba esto en el pasado? La celeridad estaba sentada en la competencia y en la agilidad y dominios
de los funcionarios involucrados en el despacho. En este caso, pues, hoy por hoy el manejo de las tecnologías, las redes de información, las comunicaciones, deberían motivar una celeridad más eficiente, más eficaz. Sin embargo, pese a estar en pleno siglo XXI con una serie de herramientas tecnológicas que día a día van transformando y sacando ventaja en términos de tiempo y de espacio en torno a los procedimientos administrativos, judiciales. Sin embargo, en el Ecuador no hemos podido alcanzar esa meta por cuestiones de operatividad en la mayoría de casos. Es que la celeridad no es solo un aspecto que gira en torno a la técnica jurídica. La celeridad es un aspecto que gira en torno a recursos, a personal, a recursos humanos, a recursos técnicos, a recursos económicos. ¿Qué más hace el juez honesto? Cuida el desarrollo del proceso, cumpliendo el debido proceso. Resuelve causas por méritos de los autos, es decir, el proceso camina solo. El proceso habla solo. En el momento que tomamos un expediente, el proceso cae en una narrativa en la que cualquier profesional del derecho puede entenderlo. ¿Por qué? Porque hay transparencia. No adelantar criterios, sino sustanciar la causa. Evita el error judicial y con mayor énfasis el error inexcusable. Y no percibe o exige derechos, cuotas o contribuciones, regalos, tarifas, que hoy por hoy hay todo un escándalo a nivel de lo judicial, donde se comenta, se ha aseverado incluso que hay un tarifario de cuotas o contribuciones que salen del escenario de lo legítimo y del actuar transparente del juez. En ese mismo contexto, pues, es importante hacer una mirada a la doctrina. ¿Qué nos dice la doctrina sobre estos particulares? Gina, por favor, ayúdeme con la lectura de la diapositiva. Gina, tiene apagado su micrófono. ¿Me escucha, abogada? Correcto, la escucho. Sí. El jurista Mangalano Sada, al tratar sobre el juez en la Constitución, describe qué es la ética judicial. Ética de la función de juzgar pasa a estar directamente orientada a dar satisfacciones a los valores superiores de ordenamiento, libertad, justicia e igualdad y pluralismo político, y a las exigencias de principios representadas por los derechos fundamentales y libertades públicas. Continúe, por favor. Asimismo, para el jurista español Manuel Atienza, la concepción de la ética judicial viene regida por 3 principios, como son la independencia, de la imparcialidad y la motivación. La independencia permite al juez resolver los conflictos sociales que se le plantean con base a la aplicación del derecho, ejercitando sus potestades jurisdiccionales sin interferencias. El de imparcialidad supone que el juez debe de aplicar el ordenamiento jurídico sin sesgo, ni favor a los enjuiciados. Sube un poquito la imagen. Ya. Finalmente, el principio de motivación obliga al juez a fomentar su decisión. Su misión. La función judicial tiene como misión sustancial conservar y recuperar la paz social. Listo, exactamente. La función judicial tiene como misión sustancial conservar y recuperar la paz social, el equilibrio social. Y cuando hablamos de paz social y equilibrio social,
hablamos de ejercicio efectivo de los derechos. En este mismo sentido, Garzón, El hombre que veía el amanecer, 10ª edición, en su página 13, plantea algunos aspectos. ¿Qué es un juez moderado? Juez moderado, sí, porque puede equivocarse, pero cuando se tiene el poder de aplicar la ley, los errores deben ser los menos. Juez temeroso, no. En el momento en que un juez tenga miedo de sus propias decisiones, ha de abandonar la carrera, porque ya está prevaricando. El solo hecho de tener miedo es prevaricar. Si deja de aplicar una ley justa por temor a que lo critiquen, a que le persigan, a que lo difamen, a que le perturben su vida privada, a que le maten, ese juez está mediatizado. Ese juez ya es parcial. Su miedo es su parte. Si nota eso, que cuelgue la toga y se marcha a su casa. Esta reflexión es bastante profunda. ¿Por qué? Porque nos lleva al escenario de lo que está ocurriendo en el Ecuador. ¿Sí? La separación de jueces por renuncias voluntarias, dado a la situación delictiva, la situación delincuencial que existe en nuestro país, donde sí, efectivamente, ocupar un estrado tiene implicaciones incluso sobre la vida propia y la de las familias. Por eso es que el autor, de manera muy acertada, pese a que no es de nuestro contexto, dice: si el jurista deja de aplicar una ley justa por temor a que lo critiquen, que le persigan, que le difamen, que le perturben la vida privada o que lo maten, ese juez ya está parcializado. Sí, claro, porque está tomando parte sobre un proceso, él no es parte procesal. Sin embargo, está tomando parte a partir de ¿qué? De sus propios intereses, en este caso preservar su vida, su intimidad personal, evitar la tacha social por una decisión, ¿no? En ese caso, ese juez ya está parcializado, sin siquiera haber tomado una decisión. El juez precisa altas dosis de fortaleza y lleva esculpida la ley en su conciencia, sobre todo en sistemas como el nuestro. Tienes que estar bien seguro de lo que vas a hacer para arrastrar, hay un error ahí, arrastrar después las consecuencias y que afecten a su propia persona. Su orden incidirá sobre intereses en conflicto y posturas enfrentadas. La sociedad se posicionará en bandos. Unos montarán la bozana de la gloria y otros la cacería contra ese juez. Si no se siente capaz de dominar la embestida con temple y con independencia, ese hombre no puede ser juez ni un minuto más. Por lo tanto, quien ocupe ese despacho tiene que estar revestido de estos atributos: carácter, temple, independencia, sororidad con su conciencia, solidaridad con su sociedad y estricto cumplimiento de la norma. En ese contexto, es importante revisar estas reflexiones. Ministro en retiro Juan Díaz Romero, en el prólogo de la obra Ética Judicial, Visión Latinoamericana, publicado en el año 2012. Ayúdeme, por favor, Galo Florencia. De la obra Ética Judicial, Visión Latinoamericana, publicada en junio de 2012. La ética que rige a los jueces se cierne sobre ellos de dos maneras. Primero, sobre su conducta personal en cuanto los impulsa a autoobligarse, desde el convencimiento interior, a cultivar todas aquellas virtudes que identifican al hombre bueno o, como se dice comúnmente, a la gente decente. Y, segundo, sobre la función jurisdiccional propiamente dicha, donde se espera que los jueces, del juez es el sólido acatamiento de todos aquellos principios que desde tiempos inmemorables han distinguido
a los más respetados impartidores de justicia, principios entre los que sobresalen la independencia, la imparcialidad, la objetividad y la argumentación convincente. Continúe, por favor. Independencia del juez. La independencia no significa un privilegio, sino la forma de garantizar a los ciudadanos el derecho a ser juzgados con parámetros jurídicos, evitando la arbitrariedad, reconociendo los valores constitucionales y salvaguardando los derechos fundamentales, porque el juez independiente es aquel que determina desde el derecho vigente la decisión justa sin dejarse influir real o aparentemente por factores ajenos al derecho. ¿Sigo? Por favor. Juez imparcial. El juez imparcial es aquel que persigue con objetividad y con fundamentos en la prueba la verdad de los hechos, manteniendo en el desarrollo del proceso una equivalente distancia con las partes y sus abogados, evitando todo tipo de comportamiento que pueda reflejar favoritismo, predisposición o perjuicio. Debe respetar el derecho de las personas a afirmar y contradecir en el marco del debido proceso, y por ello está obligado a mantener hábitos rigurosos de honestidad intelectual, debiendo motivar de manera ordenada y clara sus decisiones. Para ello, deberá exigir la capacitación permanente para brindar un servicio de calidad justa y equitativa. La cortesía del juez. La cortesía es la forma de exteriorizar el respeto y la consideración que los jueces deben a sus colegas, a los abogados, como también a los justiciables, a los testigos y en general a todos los relacionados con la administración de justicia. Por ello, el juez debe estar consciente que el ejercicio de la función judicial tiene exigencias que no rigen para el resto de los ciudadanos, como la transparencia en todos sus actos judiciales como sociales, manteniendo absoluta reserva y secreto en relación con las causas que tramita y de las deliberaciones del tribunal, manteniendo la debida prudencia, diligencia y honestidad para fortalecer la confianza de los ciudadanos en la justicia. Gracias, Galo. Continúo. La conducta del servidor judicial debe basarse más en la independencia, imparcialidad, objetividad, profesionalismo, excelencia, también en las virtudes que cada juez debe tener respecto a la justicia. Equidad, humanismo, prudencia, responsabilidad, fortaleza, patriotismo, compromiso social, lealtad, orden, respeto, decoro, laboriosidad, perseverancia, humildad, sencillez, honestidad, sobriedad, cortesía, transparencia, diligencia y conocimiento. Precisamente este conocimiento para el cual nos estamos formando, para convertirse en el mejor juez o jueza. Miren cuántos atributos están comprometidos en esta delicada labor que ejercen los jueces, ¿no? En ese mismo escenario, pues, hay que hacer una revisión tanto del aspecto constitucional como de el mismo código de la función judicial para poder entender un poco más las implicaciones que tiene el ejercicio de la profesión jurídica. En este caso estamos haciendo el abordaje específicamente de la función del juez. Y pues es ahí donde es trascendente que nos reconozcamos como pares. Detrás del juez, ¿qué hay? Un abogado que se formó como ustedes y como yo. Un abogado que constantemente está leyendo,
está preparándose. Y un abogado que tal vez, más allá de su despacho, tiene una serie de responsabilidades a corto y mediano plazo, porque las decisiones que toma ese juez tienen trascendencia en la vida de las partes procesales y más de una vez en la vida de de toda la comunidad, de toda la sociedad, sobre todo cuando se trata de casos que comprometen delitos contra la fe pública, que comprometen derechos de la naturaleza, que comprometen los derechos o el ejercicio de derechos de grupos, de colectivos. Bien, vamos a revisar para ir cerrando un material más en función de un artículo científico que hace referencia al ejercicio del derecho en el Ecuador, al trabajo del abogado en el Ecuador, ¿no? Les comparto pantalla. Les voy a compartir el artículo también para que lo revisen, para que lo lean con detenimiento. La ética del profesional jurídico, una concepción ecuatoriana. La arquitectura estructural de la disciplina, el prestigio y el Estado de Derecho. Bien, en esta gráfica nosotros podemos observar una serie de elementos. Es un gráfico que integra elementos sobre los cuales tiene altísima incidencia el ejercicio profesional. La globalización, la ambigüedad y la fragmentación, la democratización, la movilidad y la creatividad individual. Todos estos elementos tienen alta relevancia en el desempeño profesional. En la modernidad tardía, el abogado no sobrevive con rutinas. El trabajo del abogado no es reiterado. El trabajo del abogado no es una repetición de procedimientos. El trabajo del abogado requiere reflexión, ética continua para navegar los complejos caminos de la vida social y de la vida jurídica, más ante realidades como la que estamos viviendo los ecuatorianos. Y es precisamente que un abogado con malas habilidades de comunicación tiene pocas posibilidades de desarrollar carisma o credibilidad duradera. Y esto es importante. El ejercicio profesional no debe solo fundamentarse en el tecnicismo, en el dominio del código, en la habilidad para elaborar escritos, en el desempeño ante todas las partes del proceso, cada uno de los elementos que se ponen de manifiesto en un proceso judicial, sino que requiere otras habilidades. La comunicación oral, la comunicación verbal es un elemento determinante en un sistema en el cual la oralidad se constituye en el principal elemento, la principal característica del sistema ecuatoriano. Por lo tanto, en este escenario, para llegar al éxito y autoridad profesional a través del tiempo, se requiere del conocimiento jurídico interdisciplinario, el dominio de las diferentes ramas del derecho, el dominio de toda esa base normativa que está establecido en nuestro sistema. Y por supuesto, también convergen las competencias neurolingüísticas, la teoría de la mente y de la empatía. Es que sin esos dominios, sin esas habilidades que contribuyen a ganar credibilidad, solvencia, elocuencia, sin ellas el trabajo del abogado se vuelve más complejo. Las oportunidades se disminuyen, porque precisamente la intervención legal es una intromisión en la esfera personal humana. Nosotros no solo trabajamos sobre la norma, sino que generamos con cada actuación, con cada palabra, un impacto en quienes giran en torno al proceso.
Un impacto en nuestro cliente, quien tiene altísimas expectativas en su profesional del derecho, en quien lo patrocina, ¿no? Un impacto en ese juez que aspira a hacer justicia y que esa justicia entra a ser aplicada bajo criterios de interpretación que deben conectar con la realidad de los hechos que los abogados patrocinadores están poniendo de manifiesto. Por lo tanto, el juicio como tal, y la preparación de juicio, la etapa de indagación, la instrucción fiscal en el ámbito de lo penal, se vuelve una dinámica donde deben de converger las habilidades profesionales de cada uno de los involucrados, las partes procesales, el juez, los peritos. Esta dinámica nos lleva también a la revisión del famoso Código de Ética y Responsabilidad Profesional. La ética no es un manifiesto de sugerencias, es el mecanismo estructural diseñado para mantener los más altos estándares de disciplina y de etiqueta jurídica. Y es precisamente donde esos códigos de ética tienen, por supuesto, un espacio importante. Lastimosamente, en nuestra sociedad tenemos normas que rigen la conducta ética de los funcionarios judiciales, pero no de los abogados. Como ya se los he comentado en algún momento, en el pasado, me parece que hasta el año 2018, en el año 2018, el Consejo de la Judicatura expidió un código de ética para los abogados en libre ejercicio. Lastimosamente, esto fuera derogado ante una acción de protección que fue interpuesta por uno de los colegios de abogados de nuestro país. En ese código de ética, que ya no está vigente, pues se planteaban una serie de regulaciones que giraban en torno al comportamiento ético de los profesionales en libre ejercicio. Bien, lo que estamos viendo en pantalla son los atributos que giran en torno al desempeño, tanto el tribunal, el cliente, el tribunal, que es un oficial de templo de la justicia. El abogado es primero un funcionario de la justicia antes que un representante. ¿Cuál es el fin del derecho? El objetivo del derecho, la justicia. Por lo tanto, cada abogado, sea desde el escenario de lo judicial o desde el libre ejercicio, se vuelve eso, un funcionario de la justicia. No perseguimos ganar casos, perseguimos hacer justicia. Mandatos: mantener actitud respetuosa, operar con franqueza y equidad. ¿Cuáles son las prohibiciones entonces? No engañar al juez, y esto tiene consecuencias en el ámbito judicial. En el ámbito de lo penal, no retrasar juicios deliberadamente, la obligación de citar decisiones adversas subsistentes con derecho a distinguirlas. Por su lado, el cliente, el representante dedicado. ¿Cuál es la mentalidad? Una prestación de servicio eficiente y digna. Somos servidores. Si estamos dentro de la función judicial, servidores judiciales. Si estamos en el libre ejercicio, servidores de la justicia y del derecho. ¿Cuáles son los mandatos en este escenario? Mantener un despacho jurídico ordenado, evitar citas en casas, en cafeterías, contratar personal inteligente y diligente y sobre todo honesto. ¿Cuáles son las prohibiciones? No entablar acciones cuestionables, aunque se ofrezca el pago de honorarios. ¿Quién es un fiduciario en el ámbito del ejercicio profesional? Es un custodio de la confianza que lleva los archivos del cliente, la custodia y administración de esa representación. Por lo tanto, si se tratara de una persona jurídica, pues el fiduciario es quien tiene a cargo toda la gestión de los bienes, la gestión de la empresa como tal y la gestión y representación en el ámbito de lo legal también. Cuentas claras y beneficios. Reglas de activos.
revelación completa de ventajas financieras, cuentas claras, porque los abogados no solo hacemos ejercicio profesional en los tribunales, también existen estos otros escenarios profesionales en los que hacemos representación y podemos así, pues, hacer justicia desde el fomento o el impulso de una cultura empresarial diligente y ética. ¿Cuáles son las líneas rojas en este escenario profesional? No mezclar fondos del cliente con los propios. El fiduciario no es accionista. El fiduciario es un tercero imparcial. 0 comisiones secretas. Prohibido comprar la propiedad del cliente mientras actúa como su abogado en la venta. Los colegas, el ecosistema de pares. ¿Cuál es la dinámica o cuál es la dinámica proactiva entre pares, entre colegas abogados? La interacción, el ecosistema profesional, la colaboración, el apoyo, la igualdad, la lealtad con la profesión. Y cuando hago énfasis en la lealtad con la profesión, es cuando a veces solemos ver que la tasa de servicios profesionales de los profesionales en libre ejercicio se ve mermada por malos representantes de la profesión, donde determinados servicios profesionales que ya tienen un costo establecido en el mercado, pues ofrecen los mismos servicios por un menor precio. Eso daña a toda la profesión, eso daña a el mercado como tal, y eso deja mucho que decir sobre la lealtad entre pares y la lealtad con la profesión. Reglas de interacción, respeto, justicia, dignidad por encima de las disputas de los clientes. Promesas, cumplimiento de acuerdos. La palabra del abogado es eso, una palabra que supera incluso una transacción escrita. La palabra del abogado es algo que hay que reivindicar en el ejercicio de nuestra profesión. Esas promesas orales o escritas tienen el mismo valor. Tal vez en un tribunal resulten cuestionables, pero la palabra debemos de rescatarla, el valor de la palabra. La igualdad. Ningún directivo del gremio es superior a la designación de pares. Esto es estrictamente punible. Bien, vamos a llegar hasta ahí. Seguimos revisando el material porque son algunas diapositivas. En esta tabla ustedes ven cómo se vinculan algunos principios que ya hemos revisado en el pasado, en las unidades anteriores, respecto a determinados roles dentro del sistema. Si se trata del tribunal como tal, el principio clave es que este tribunal se vuelve un oficial de la justicia. Si se trata del cliente que busca una representación digna, es el principio vinculante. Si se trata de un fiduciario, pues transparencia en el ejercicio de su representación. Y si se trata entre los sistemas, en el sistema de colegas, entre abogados, entre pares, el principio vinculante es el ecosistema igualitario. Cada uno de ellos tiene acciones obligatorias, cada uno de ellos tiene prohibiciones estrictas. ¿Ok? Yo les voy a subir estas diapositivas y el artículo con el que se generó este contenido. La siguiente semana yo voy a tomar una lección oral sobre este contenido y sobre el contenido del artículo. Específicamente esto es un resumen, las diapositivas que ustedes están viendo. Pero el artículo es el que tiene el contenido explícito sobre lo que se va a evaluar la siguiente semana. ¿Y por qué hago una lección oral? Porque necesitamos precisamente estimular esas habilidades de comunicación oral, que son las que en el sistema que actualmente rige en nuestro país, donde la oralidad es de vital importancia, pues es responsabilidad en cada una de las materias
realizar actividades que nos permitan tributar a este principio, el principio de oralidad como tal. El artículo se llama La ética del profesional jurídico, concepción ecuatoriana. Se los paso en este momento por aquí por el chat de Zoom, pero igual yo lo voy a subir en la plataforma. A ver, por el chat.